Señores, pero Joan, hazme el favor. Abre, mira qué es lo que yo tengo hoy aquí. Abre. Eso. Mira eso. En 2 etapas distintas, pero qué bueno están los dos. Perdóname, Lili. Y esa barba. Los dos, mira ahí. Barba. Pero muy buenos mozos los dos. Gracias. Y además, capaces, sweet, empáticos, cercanos. Wow. Comenzamos bien. Tú comenzaste conmigo así. Sí, comenzamos el fin de siempre ha sido así. No puedo decir que hoy siempre ha sido así. Comenzamos el fin de semana bien, porque hoy es jueves y ya viene viernes, sábado y domingo. ¿Seguro que hoy no es viernes? No. Casi, ya te lo estás Yo no sé dónde fue que escondieron el viernes, pero yo creo que está cerca. Faltan unos 5 tapones para que sea bien. Unos 5 tapones para que sea bien. Abusador. Germán es nuestro diseñador de interiores de cabecera y con Germán nosotros vamos a hablar. Comenzamos con una propuesta que eran relojes de pared, pero Germán nos amplió la propuesta y nos hablaba de adornos de pared. ¿Qué es un adorno de pared? Claro, elementos. No cuadros nada más, cuadros y espejo deben ser, Lo que pasa es que en diseño de interiores, por lo general, siempre... Elementos. Cuando piensas en decorar o en ambientar un espacio, te llega a la cabeza cuadros o pinturas o fotografías. Pero realmente hay una gran cantidad de elementos que se utilizan en pared, o sea, que son elementos que se pueden adaptar a paredes, que no necesariamente son pinturas y que incluso son elementos que se usan en otras cosas de manera inicial, como por ejemplo los kilims o alfombras. Procedo a explicar. Un kilims en el lenguaje oriental es como se le llaman a los tapetes, que son bordados a mano de fibra plana, que por lo general son muy ornamentados y que son en grandes extensiones, diferentes formatos, incluso formatos grandes. Entonces, inicialmente son vendidos para usar como tapete o alfombra, pero puede ser un elemento muy interesante para utilizar como accesorio de pared. De hecho, estábamos hablando de eso en macramé ahora mismo. Claro, kilims viene siendo una técnica de tejido específico o anudado específico que es muy cerrado y que es más desarrollado en la parte oriental, o sea, se popularizó en la parte oriental. Ya esto se ha llevado a una forma industrializada, evidentemente, con el tema de las alfombras, pero este es un elemento muy particular que en la parte oriental se utiliza mucho y puede ser mencionado entre otros renglones de elementos de pared que no necesariamente son cuadros. Eso se elabora industrialmente, pero también puede ser a mano. El origen de esta técnica es manual, artesanal completamente. Se ha industrializado con los años, pero es el elemento que su valor añadido viene de la parte artesanal que tiene. Ya entiendo. Otra cosa muy usada en los últimos años es, como hablamos, los tejidos artesanales. Y aquí podemos englobar lo que son la famosa técnica de macramé y de crochet. Es una técnica que nosotros también antes pensamos o identificamos con la abuela, los pañitos de la abuela. Esta técnica de crochet o macramé son técnicas de nudos, fibras orgánicas y nudos, que se ha llevado a una versión mucho más interesante en los últimos años porque han tomado versiones mucho más grandes, formatos mucho más grandes. ¿Tú conoces el trabajo de Mimique? De Mimique, me suena. Estuvo con nosotros ayer aquí y nos contó de un trabajo que estaba haciendo para una colombiana de macramé con herraduras de caballo. Interesantísimo. El tema de este tipo de técnicas se ha popularizado más porque arquitectos y diseñadores o firmas de diseño han apostado por este tipo de técnicas para incluir en accesorios, elementos decorativos o incluso mobiliarios. Entonces hemos visto cómo técnicas como el macramé y el crochet están súper en tendencias y tienen un valor también añadido interesantísimo porque es una pieza completamente artesanal. En esa misma línea de piezas artesanales tenemos lo que son elementos que vienen a base de fibras naturales. Cestos, canastas, platos, que también se vinculan mucho con la parte abanicos manuales que se utilizan como elementos o apliques de pared también, los famosos abanicos que se utilizan para ventilar, abanicos de mano. Todos estos elementos de fibras naturales como el mimbre, ratán, la abacá, que son derivados de la hoja del banano. Aquí se está trabajando la lila. Lila de agua también. Hay un proyecto hermosísimo de Michelle Utrecho, que es una arquitecta colega, que ha hecho lámparas en un concepto de manos dominicanas que también incentiva la producción nacional y la mano de obra nacional. Entonces, este tipo de tejidos en fibras o elementos que también son usados para otros fines, aplicados a elementos de pared, pueden resultar muy interesantes. Y de hecho lo vemos en tiendas, los están comercializando en tiendas.
Otra línea también importante a mencionar dentro de los elementos de pared son los módulos tridimensionales. No es más que piezas que son en cemento o en yeso, que se hacen a base de moldes que corresponden a un patrón específico, que se coloca creando una composición de mayor escala en las paredes. Lo podemos ver también piezas en madera, en MDF, en acrílico. Los módulos tridimensionales no es más que generar un volumen, una composición volumétrica a base de elementos ligeros o de materiales ligeros que se puedan crear composiciones con ellos. Esto tiene un componente mucho más arquitectónico. Exacto, eso te iba a preguntar. Eso es más... Tiene un componente decorativo, arquitectónico. Y es como también. más comercial que residencial. Puede aplicarse en ambos casos. Hay también marcas, distribuidores locales que tienen estas piezas tridimensionales en cartón yeso o en una fibra plástica muy ligera, que cuando lo aplicas a la pared pareciera que es un volumen mucho más pesado de lo que es, pero la aplicación es sumamente fácil de colocar. O sea, hay proveedores locales que tienen este tipo de piezas y otros que lo hacen por encargo. ¿Se recomienda para espacios cerrados que sean como de grandes dimensiones? O te puede, por ejemplo, si tú lo usas en cemento, por ejemplo, te puede achicar un espacio, ¿no? No necesariamente, dependiendo de la composición o lo que se quiera lograr. Se usa mucho en espacios de transición o espacios de doble altura para llenar el espacio con una pieza volumétrica o con un componente decorativo que no necesariamente sea una pintura, por ejemplo. Ya, y que por sus dimensiones, ya te entendí. Que por sus dimensiones pueda prestarse. Y otro de los elementos que también quiero mencionar, que se ha popularizado con los años, son las luces de neón o los letreros de neón, que se pueden hacer se pueden encontrar en páginas web, por ejemplo, ya con diseños predefinidos, o se puede incluso customizar. Hay muchos proveedores, lo están usando para los eventos, ahora quizás lo han visto, que mandan a hacer letreros de neón con frases específicas. Pues la aplicación de las luces de neón en el espacio interior, yo creo que también le dan un giro inesperado y cool al espacio, y puedes lograr también que tenga identidad y que sea un punto focal en la decoración. Es decir, hay muchas cosas o elementos, formatos que se pueden utilizar para accesorizar las paredes sin la necesidad de solamente usar pinturas o cuadros. Pero estamos hablando de las paredes sociales, de las áreas sociales, pero y por ejemplo a nivel de habitación. Aplica también, porque por ejemplo en un respaldo de cama, un kilims o una alfombra decorativa o un tapete decorativo bordado traído de procedencia de la India, o si me voy más allá, algo hecho por manos dominicanas, puede perfectamente colocarse como algo vistoso y decorativo en las paredes. Qué chulo. Es decir, que todos estos elementos que hemos mencionado se pueden perfectamente aplicar a áreas sociales como áreas privadas de los espacios interiores. Ok, hablamos de apliques también. Apliques en metal. Ahí abrimos una gran carpeta, porque hay apliques en metal, ahí entran también los apliques de luz, que antes solamente se pensaba mucho en la iluminación en techos, ahora realmente la iluminación está invadiendo las paredes, se está usando mucho apliques de luz en paredes, no solamente para áreas exteriores, sino interiormente hablando. La sustitución, por ejemplo, de lámparas tipo aplique de luz por lámparas de mesa en las habitaciones. En vez de tener ese elemento sobre la mesa, lo tienes en la parte de cada lateral del respaldo. Se usa mucho en hoteles esto. Sí. Y eso te sirve como un aplique decorativo / funcional, porque tienes iluminación. Los espejos entran también dentro de la categoría de elementos de pared. Lo que pasa es que son elementos que ya de manera tradicional consideramos para estos fines. Para la pared, claro. Pero hay una gran cantidad de piezas que se pueden utilizar para estos fines. Todo va a depender del área donde se quiere implementar y de cuál es la intención del diseño. Bueno, pues gracias, cariño. A ustedes. El baño de mi casa sigue esperando por Sigue ti. pendiente. No, yo me imagino que eso va a ser en marzo del año que viene. Estamos dejando la información. En marzo del año que viene, porque tú tienes que estar arrollándote porque comienza tu temporada muy alta. Bueno, ya comenzó hace mucho tiempo, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, vamos a pero es que nosotros los dominicanos, yo no sé por qué razón, cuando se va acercando diciembre, tenemos una necesidad de pintar, de cambiar los muebles, de tapizar, todo en la misma fecha. El último cuatrimestre, de hecho, de agosto hasta diciembre. Ya en diciembre merma, después del 24, todo el mundo lo quiere antes de la cena de Nochebuena. Sí. Pero también aspectos comerciales, porque las personas quieren aprovechar el tema de Black Friday, temporadas altas de ventas, etcétera. Vamos a dejar el contenido que hemos compartido el día de hoy en mis redes personales, en las redes de Solo para Mujeres. Me pueden seguir en la cuenta @GermanCJ en Instagram. Ahí voy a estar compartiendo ilustrado lo que conversamos el día de hoy. Gracias, Germán. A ustedes por la invitación. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. El doctor es una especie de enciclopedia ambulante. Comenzamos conversando mientras estábamos en publicidad
de lo que yo había comido en Grecia y me dijo, debes haber comido mucha berenjena. Le digo, no, yo no como berenjena porque yo tengo una intolerancia a la berenjena. El doctor me dio un dato que yo voy a compartir con ustedes porque probablemente, como yo, no es alergia, es intolerancia. Pero el doctor me dio una explicación que la vamos a aprovechar para que lo comparta con nosotras en la tarde de hoy, que hablaremos de un tema muy frecuente en nuestro país, pero que es un tema que prácticamente no se trata. A la gente le da vergüenza hablar de hemorroides. O sea, vamos a hablar de hemorroides. ¿Cuál es el problema? Ya volvemos.